Ya es 2025. Año de la serpiente de madera. ¡Wow! Es madera. Empezaremos el año con una de las historias más interesantes que tengo, y es sobre mi ojito. Para los que me siguen en Instagram probablemente ya lo saben, pero yo no veo de un ojo, lo que significa que no soy bueno con los dardos. Ah, sí, que probablemente nunca mejore, bla 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 bla. Bien, de niño tenía una gran obsesión por los juguetes. A la fecha aún me gustan bastante y compro cualquier cháchara que veo en el tianguis. ¿Cuánto por este? 5 pesos. ¡Yupi! Pero de pequeño mi papá me acostumbró demasiado a obtener todo lo que quisiera en cualquier momento, incluyendo los juguetes. El problema vino cuando salieron estos de aquí. A mí me encantaba coleccionar cosas de marca, especialmente llaveros, porque pues parecían muñecos con los que podía jugar. Y cuando salieron los Eco Aliens, solo podía pensar una cosa: ¡quiero uno! Pero no era tan sencillo. Por más que buscamos en todas las tiendas, ninguna tenía llaveros de los Eco Aliens. Me lleva la chiripiorca, jamás encontraremos un llavero de Eco Alien. ¡No puede ser! ¡Mira, mami! ¡Mira! El único llavero de los Eco Aliens que había visto estaba ahí, tan cerca que lo podía ver con mis propios ojos. Chamaco, no, 30 pesos. Pero yo no tengo money. No money, no llavero. Casualmente ese día no estaba con mi papá, estaba con mi mamá. Mi mamá nunca fue muy partidaria de que se me compraran juguetes, porque para ella era consentirme demasiado. O sea, claro que no, ma, eso no me va a hacer para nada altanero y egoísta. Entonces, si quería ese llavero, tenía que convencerla de que al comprarlo, mi vida cambiaría totalmente. Lo cual obviamente no era cierto. Esta es mi oferta. Me porto bien, limpio la casa y no te pido nada más por el resto de mis días, a cambio de un llavero Eco Alien. ¿Qué te parece si mejor no te compro nada, haces tus deberes y no te rompo 3 palos de escoba en la espalda? ¡Diablos! Negocia demasiado bien. Cabe aclarar que en ese momento yo tenía 4 añitos, por lo que si mi negociación no funcionaba, solo me quedaba una cosa por hacer. ¡Quiero mi llavero, ma! ¡Quiero mi llavero! Emilio, para, por favor, ¿ya? ¡Pero mamá, mi llavero! ¡Ay, mi ojito! Empecé a llorar sangre del ojo, literalmente sangre, no estoy exagerando. En ese momento mi mamá se olvidó de todo su enojo y me llevó corriendo al hospital. Recuerdo muy poco de ese punto en adelante, pero lo que sí logro recordar es que cuando llegamos al hospital me tuvieron que hacer un carnet completo, porque era un nuevo paciente. A ver, corazón, mira aquí. Yo no podía abrir los ojos, sentía que estaba usando todas las fuerzas del mundo para levantar mis párpados, pero las fotos muestran que nunca los pude abrir. Después de ese incidente mi vista no se recuperó del todo. Me hicieron los clásicos análisis para saber si tenía que usar lentes. Spoiler, sí tenía que usarlos. Y por un tiempo las cosas se detuvieron. Y con un tiempo me refiero a 2 meses como máximo, porque yo empecé a dejar de ver del ojo izquierdo. Papá, no veo de un ojo. Pues ábrelo. Mejor te llevamos al hospital. Primero me llevaron a hospitales que mis papás conocían, porque ellos trabajaban de representante médico y conocían muchos hospitales. Fuimos a uno y otro, pero ninguno entendía qué me estaba pasando. Fueron varios meses de pasar de un hospital a otro buscando quién tuviera la solución a mi problema. Desafortunadamente, y sí, digo desafortunadamente, ya entenderán por qué, llegamos a un hospital que aquí en la ciudad es uno de los más conocidos con respecto al tema de los ojos. Irónicamente se llama el Hospital de la Ceguera. XD con el nombre. Para el punto en el que llegamos yo ya no veía nada bien con el ojo izquierdo, era como una especie de nube blanca que tapaba mi vista, y el derecho empezaba a fallar también. Recuerdo cómo eran largas horas sentados en las salas de espera para poder pasar al hospital, o tan solo agendar una cita. La única cosa que me gustaba de ese hospital era la pizza, ya que como pasábamos tanto tiempo para ver a los médicos, mi papá me llevaba a comer a la cafetería, y su pizza era riquísima. Era lo único que me calmaba. Cuando por fin me atendieron los médicos, y sí, digo médicos porque no solo me atendía uno, eran como 5 o 6, la verdad no recuerdo bien, no se lo tomaron en serio. A ver, como dije no recuerdo bien esto, pero le pregunté a mi mamá y me explicó que nunca tomaron en serio mi problema. Al principio no entendíamos por qué, pero más tarde nos enteramos que el Hospital de la Ceguera era un hospital de practicantes, lo cual significa médicos que aún no eran médicos, revisaban y diagnosticaban a los pacientes. Eso explicaba por qué eran tantas personas las que pasaban a revisarme, y el por qué nunca nos tomaron en serio. Mis papás terminaron por contactar a un especialista que ya había revisado a algunos conocidos antes. Lo llamaremos Dr. Osco.
En este punto de la historia, yo ya tenía miedo de cualquier persona que tocara mis ojos. Me sabía los procedimientos básicos de pies a cabeza, y nada era tan terrorífico como voltear el párpado. Había estado en tantos hospitales que siempre me volteaban el párpado, y me dolía como no pueden imaginarlo. Así que cuando el doctor Osco lo quería hacer, yo no podía, mi miedo era demasiado. Escucha, sé que tienes miedo, pero no te va a doler. Solo tengo que revisar para entender qué te está pasando. Bien. Ya veo. Señora, tiene úlceras. Mis párpados tenían úlceras porque mi ojo no lograba lubricar bien. O sea, no significa que no pudiera llorar. Puedo llorar, y mucho. Pero mi ojo no producía lágrimas para hidratarse, lo que provocaba úlceras. Y a eso súmale que todos los hospitales por los que pasábamos siempre tenían que voltearlo para revisarme, pues no ayudó en nada. Por otro lado, la mancha que tenía en mi ojo se debió a una alergia maltratada. Por años estuve comiendo chocolate, jitomate y zanahoria cruda sin saber que era alérgico. Lo cual con el pasar del tiempo provocó que esa mancha se desarrollara y el berrinche por el llavero fue la gota que derramó el vaso. El doctor Osco me mandó 2 medicamentos que aún a día de hoy sigo utilizando, Lagrizel y Saditen. Uno es para la alergia y el otro es para lubricar mi ojo. Pero eso sí, en su momento el doctor Osco nos explicó que ya no había vuelta atrás y la única forma en que yo recuperara mi vista al 100% sería un trasplante de córnea en un futuro. En ese tiempo no lo entendí, así que no le tomé mucha importancia. Pero milagrosamente y siguiendo el tratamiento médico del doctor, mi vista volvió, aunque no totalmente. Cuando el doctor me revisó, nos dijo que la mancha se redujo considerablemente gracias al medicamento, y a que lograron combatirlo en un punto en el que la mancha no había cubierto todo el ojo. Al día de hoy aún tengo mi manchita, aunque ya casi no se ve, y digamos que puedo ver en un 60% con mi ojo izquierdo. Pero eso aún no significa que sea bueno con los dardos. Mi sentido de profundidad y la capacidad para identificar rostros con ese ojo están completamente fritos. Pero no le doy mucha importancia porque el ojo derecho me ayuda bastante con mi día a día. Lo único que aún me causa algo de conflicto es el precio de los medicamentos. En serio que son caros. Pero sé que algún día podré vivir de hacer mis dibujitos en YouTube para no tener que preocuparme por eso. Milo, pero puedes chambear. Menso, es propaganda para que los que no están suscritos se suscriban en este momento. Bueno, pero sí, me alegro que al final pudiera estar tranquilo con mis ojos y pudiera continuar con mi vida normalmente, después de andar sufriendo de aquí para allá. ¿Y tú? ¿Tienes una anécdota similar? Compártela en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu gran like. Ahora sí, nos vemos. Bye. Tomen agua.